la aprobación de manera general, a partir de hoy ya arranca el artículo por artículo, del proyecto de reforma de seguridad social. ¿En qué momento, además, se aprueba, no? ¿Entre Navidad, fin de año, con un quórum que se llegó así, justeli, porque hubo que ir a buscar a una... ¿Qué pasó con las ausencias del oficialismo? Francamente creo que no se dieron cuenta que las fechas coincidían con licencias y ausencias, y entonces cuando fueron a contar faltaba uno y tuvieron que llamar a la senadora Rodríguez para que viniera a... Que estaba recién operada, además. Que estaba recién operada para que pudieran votar el ingreso del suplente. La verdad que es un poco calculado, ¿no? Digo. Poco calculado, tirado de los pelos. ¿Queremos que salga o no queremos que salga? ¿Es una buena noticia en definitiva o no? ¿Qué piensas, Fernando? ¿Es una pregunta? Claro. ¿Viste que terminó tipo o no? Como creo para que arriba. sí, ¿Viste cuando la gente habla y termina como en tono para arriba, por lo general puede ser pregunta? No, me imaginé, sí, pero no sé si era una pregunta para nosotros, para responder nosotros, o era una pregunta para que los oyentes, para que los televidentes puedan, estoy bobeando. La verdad que no sé. Yo creo que sí, que desde el punto de vista de ellos, obviamente, si no, no lo hubieran incluido en la agenda y no lo hubieran puesto en consideración y no hubieran ido a buscar a Gloria Rodríguez. Para la ciudadanía. Obviamente que había voluntad de aprobar la reforma definitivamente como se hizo. Es una voluntad del Poder Ejecutivo, es una voluntad de la coalición, es una voluntad de avanzar hacia un cambio que es absolutamente necesario, que es imprescindible. No lo dice, este cambio, porque por lo que suele ocurrir con las reformas, el debate político, ¿en qué termina centrándose? Bueno, el cambio, nunca... El cambio es necesario. ¿Era la reforma era esta? Yo qué sé. Bueno, técnicamente yo no me animo a opinar si la reforma necesariamente era esta. Lo que sí sabemos es que era necesaria una reforma. Definitivamente era necesaria una reforma. Además, tampoco porque uno tenga tanto conocimiento, sino por lo que dicen los referentes principales, entre ellos el propio contador Danilo Astori, cuando se fue para no nombrar a la gente de la coalición, que es la que impulsa la reforma. Los que se fueron y los que están votando en contra también dicen que es necesario. Claro, lo que pasa es que cometieron el pecado de estar tantos años en el gobierno sin proponer ninguna otra reforma, y no solo eso, sino que además empezar esta legislatura oponiéndose a una reforma, pero sin proponer nada tampoco alternativo. Bueno, pero viste que van a votar artículos, sí, como la LUC, ¿no? Artículos, pero se van a oponer y van a hacer campaña en contra, ya lo demostraron ayer en las barras, por lo tanto, pero forma parte de lo mismo, lo que hablamos ayer y antes de ayer, y hace 2 años que venimos hablando de lo mismo, de la oposición del Frente Amplio cerrada absolutamente a todo. Por lo tanto, eso sería una anécdota y no sería un... El tema de las barras vamos a hablar en un ratito. Bueno, no hablamos un ratito, pero no sería un tema. Ahora, si es esta la reforma, y bueno, el tiempo dirá, pero además no hay cosas nunca definitivas. Si hay, esta es la reforma posible hoy, se encara hoy. Es necesario incluso modificar algunas cosas que no son simpáticas, como correr la edad de jubilación. Son necesarias, son injustas o justas, las cosas son lo que son y tienen que ser de esa manera, porque de otra manera es muy difícil. Es muy lindo decir desde la oposición, cuando uno no tiene responsabilidad en los votos, decir esto es injusto porque hace trabajar más a la gente y cobrar menos. Es fácil decirlo cuando no propones nada alternativo. El hecho es que parecería no haber nada alternativo que recaiga, que le dé solución al problema. Entonces, a mí me pareció muy bien, me gusta que se haya aprobado, me gusta que a pesar de todo y de todas las contras se avance en caminos absolutamente necesarios y compartidos con todo lo que es necesario. Me parece un acto de valentía del Poder Ejecutivo, de algo que además no va a capitalizar para sí mismo. Me parece que es una necesidad que el gobierno lo toma como responsabilidad y la coalición lo toma como responsabilidad y va para adelante, independientemente de todo el griterío de la perrada alrededor. Bueno. Pero... Bueno, lo de la perrada, no sé, me parece que un poco despectivo, ¿no? El griterío de la perrada es el sentido figurado, obviamente. Sí, porque en realidad los que habían ayer no eran trabajadores, eran sindicalistas, eran miembros de la oposición. No sea tan sensible, es un... Ah, no, está bien. Debe ser fin de año que me diga. Bueno, podría decir el ruido, no sé, el ruido... Está bien. Social. Está bien, nos quedamos en el sentido figurado. Ponerle algún otro animal, si querés. Yo no sé, está bien, comparto que es una jugada arriesgada del gobierno, que es un compromiso que está intentando cumplir. No sé si es que no va a capitalizar, supongo que algo prevé que va a capitalizar, porque si no, ¿cuál sería
el apuro, ¿no? Realmente lo que vimos ayer, con todo este periplo de que ni siquiera tenían quórum, pero había que lograrlo porque están fuera del periodo de sesiones y demás, están de sesiones extraordinarias, sin duda que el gobierno está poniendo muchas fichas en este proyecto. Lo teníamos que vivir, y sí, lo teníamos que vivir, creo que todo el mundo coincide en eso. El tema de la edad de jubilación a nadie le gusta, pero creo que era una variable que era imposible de no poder tocar. Ahora, desde el punto de vista técnico, sobre el cual soy muy ignorante, sí me quedan dudas, ¿no? Porque cuando uno discute, yo creo que debe discutir sobre determinados datos, determinados efectos de esta reforma. A mí del debate de ayer, por lo menos de lo que pude seguir, veremos hoy con el debate del articulado y después qué pasa en la Cámara de Diputados, no me queda clara realmente, no me queda claro el impacto de esta reforma y si está medido ese impacto. Porque tenemos a un ministro de Trabajo, tenemos ayer quien estaba de vocero de la bancada de gobierno Botana, diciendo se va a cobrar más. Sí, eso nunca quedó claro. Siempre tenés desde la oposición lo contrario y desde el oficialismo. En la oposición diciendo se va a trabajar más y se va a cobrar menos. Por lo que los cronistas que estuvieron allí apostados, siguiendo el debate y con información bastante más relevante que la que nosotros podemos tener de algunos recortes, se dice que los datos del BPS no estaban completos y no hay un informe que diga, señores, el impacto de la reforma va a ser este. Estos trabajadores, quienes lleguen a jubilarse en estas circunstancias, van a cobrar más. Estos otros van a cobrar menos. Eso yo, a esta altura del partido, no lo tengo. Y me parece que sería un dato fundamental para saber realmente, bueno, quiénes se van a ver afectados, cómo se van a ver afectados, porque si no se llegó a una fórmula mágica. Bueno, también otro análisis es decir, bueno, que a ver, habría que aplaudir en este momento. Si no se hace esta reforma, lo que sí es seguro es que vamos a cobrar menos, porque está no da más. Pero Entonces, si esperamos, ahí sí vamos a cobrar menos. tantos años para hacer una reforma, ¿no podríamos tener algunas certezas? Y esto no significa que no se vea determinada población perjudicada, porque si no, no me dan los números. Alguien se va a tener que ver perjudicado, sin duda. Ya el hecho de que tengas que trabajar más años implica un perjuicio. El tema ¿siempre es un perjuicio tener que trabajar más años? ¿Sabes la cantidad de gente que hay que necesita seguir trabajando después de jubilada? Salvo que hagas una diferencia sustancial, que es lo que a mí no me queda claro. A mí no me queda claro cuál va a ser pero el beneficio que yo voy a tener. Aunque no haya diferencia sustancial, Victoria, la cantidad de se supone gente que estamos se jubila hablando de o la jubilan y necesita seguir trabajando y no puede porque está jubilada. Perfecto, pero estamos hablando de la reforma para mejorar cosas. Y bueno, mejorar la posibilidad de que las personas que necesitan seguir trabajando lo puedan hacer. Yo no te digo que esta reforma no vaya a mejorar. Quiero saber a quiénes va a mejorar su perspectiva y a quiénes va a perjudicar. Hoy, habiéndose votado en general el proyecto en el Senado, yo no lo tengo claro. Y me parece que muchos de los que lo votaron tampoco. Porque acá tuvimos a miembros de la coalición, Conrado Rodríguez, que empezó la nota diciendo, bueno, no, y después terminó reconociendo, ¿te acordás que estuvo acá con nosotros? Que sí, que hay sectores que se van a ver perjudicados. Este cálculo de 25 años, por ejemplo. ¿A quién perjudica y a quién beneficia? Si tienes una carrera ascendente te perjudica. Y bueno, entonces me parece que hay que hablar claramente. Y después, ¿se levanta la mano o no se levanta la mano? Pero yo no tengo claro realmente... ¿Por qué te perjudica, Marta? A ver, varias cosas. Si yo te hago, como es ahora, los últimos 10 o los mejores 20, según lo que tú elijas, vos elegís los últimos 10 años, porque se supone que una persona cuando trabaja, sean 30, 35 años, no está toda la vida en el mismo puesto, solamente recibiendo los aumentos. En el mejor escenario ascendiste. Entonces, en los mejores ascendiste o quizás estabas estudiando, tomaste un trabajo, no sé, de cajero en un almacén y después pudiste ejercer tu profesión. Entonces, bueno, no es lo mismo que te cuenten los últimos 10 o los mejores 20 a que te hagan un promedio de los últimos 25 años, porque los 25 años lo que supone es que vos en ese tramo, que es un tramo importante, estuviste siempre en el mismo puesto con el mismo nivel salarial y solo recibiste los aumentos propios de tu grupo de actividad. Lo cual eso es muy raro, porque se daría en algunas ocasiones muy puntuales. La gran mayoría de la gente trabaja y estudia, entonces los primeros años de trabajo son de un nivel salarial inferior, después da un salto cualitativo, entonces cuando vos haces el promedio, en el promedio lo bajás. ¿Va a haber casos que no se van a ver perjudicados? Sí, probablemente sí, pero hay otros que se van a ver perjudicados. Sobre todo en la franja de la gente que trabaja y estudia y los primeros años tiene un trabajo de menor nivel
simplemente para poder sostener esos estudios. Entonces, es como mucho, es pedirle a las personas que planifiquen, bueno, señores, tengo que trabajar 25 años dentro de un mismo nivel porque si no voy a tener una jubilación espantosa. Me parece que no va por ahí. Entiendo lo que dijo Saldain, que no sería viable bajarlo a 15 años, como estaban pidiendo, porque no se sostendría. Bueno, ese es el dato de la realidad también, que no se puede dejar de observar. Pero vos tenés otros problemas. Pero no me digas que voy a cobrar el problema más. es que tenés más gente que se beneficia que cotizantes porque tenemos baja natalidad. Ese es un problema real. Entonces, está bien, que la reforma jubilatoria era necesaria, es necesaria. Que la reforma jubilatoria se está encarando con un criterio económico, también es cierto. Ahora, me parece que si vos querés hacer el sistema más sostenible, tenés que apuntar a incentivar que haya más gente que nazca y que obviamente produzca y aporte, porque si bueno, no... pero ahí vamos con el tema de lo que se ha discutido mucho, que es no estaría siendo una verdadera reforma de la seguridad social, Claro. sino una reforma puntualmente jubilatoria. Es que es una reforma jubilatoria, no de la seguridad social. Eso es un hecho. Y después estás incluyendo dos cajas que ya venían con déficits importantes, y hablo de la profesional porque me comprenden las generales, donde los directivos cobraban unos sueldos que son impactantes. Entonces decís, bueno, hacemos toda esta movida para salvar estas cajas, qué sé yo, es complejo el tema. Al final la notarial no se resolvió. No, la Diputados. notarial tendría que ser dejada Queda para afuera porque diputados. es autosustentable. Bien, vale. Bueno, yo sinceramente comprendo que el gobierno quiera rápidamente sacar esta reforma porque es una promesa de campaña, más allá de lo que tiene que ver con lo económico. Esta es una reforma que en realidad vamos a ver los resultados dentro de muchos años. Muchos de los que hoy la están votando capaz que ni lleguen a ver los resultados de esta reforma. Entonces, también es muy difícil para una generación como la mía, por ejemplo, que somos los implicados directos en esta situación. Es muy difícil pensar en tu jubilación cuando tenés 40 años. Es una realidad, o sea, quienes hoy tienen 60 años no están pensando en la reforma o quizá no estén tan preocupados por la reforma porque no los toca. Pero a quienes sí vamos a sufrir los efectos de esta reforma, a mí me pasa que no la estamos quizá viviendo, a menos que seas de las personas que la estudia, o que a mí particularmente por estar en donde estoy me lleva a profundizar un poco más en la información, pero es como que la gente no la siente, no se siente ¿Realmente tocado la sentís todavía. ajena? No, yo por eso Entiendo digo, que tú estás informadísima y por el trabajo, pero en general. Vos sabés que me pasa muchísimo que la gente de mi generación no se da cuenta de lo que va a ser el cambio. Entonces, yo lo comenté acá en su momento cuando hablamos de la reforma, que mediante el equipo de representación de los trabajadores, por ejemplo, hice el cálculo, si mi vida no cambiara demasiado, digamos, si siguiera trabajando en lo que estoy, teniendo un salario como el que tengo, y el cálculo en realidad, en mi proyección jubilatoria, da que voy a cobrar 8.000 pesos menos de jubilación. Entonces, yo me pregunto, realmente, ¿para quién son esos efectos positivos? Ayer otra frase que realmente no la había escuchado hasta ahora, pero me preocupó muchísimo, que la dijo Andrade, el senador Andrade ayer, decía que las pensiones por discapacidad van a bajar un 20%. Y en realidad me puse a buscarlo en el texto, no dice ni una cosa ni la otra. O sea, realmente el texto de la reforma, para una persona como cualquiera de nosotros que la lee y que no tiene conocimientos específicos, realmente no le queda clara a nadie. Y yo creo que no tuvimos un debate profundo de esta reforma que implica obviamente un futuro que no es muy próximo, muy cercano, que nos va a cambiar a nosotros las condiciones. Hoy todo está mucho más tecnificado. ¿Realmente vamos a tener trabajo para trabajar hasta los 65 años? Cuando hoy cosas de hace 5 años atrás ya están vetustas y tenés que volverte a capacitar y volver a trabajar. O sea, ¿realmente vamos a tener empleo dentro de 20, 25 años para que podamos trabajar hasta los 65? Porque yo comparto lo que dice Victoria, que hay trabajos, una trabajadora doméstica normalmente trabaja hasta los 65 años. Muchas veces en negro, muchas veces se tuvo que jubilar y luego sigue trabajando y no tiene la posibilidad de la cobertura social. En algunos casos pasa esto. Para esos casos quizá es una posibilidad de estar cubierta desde otro punto de vista en lo que tiene que ver con la seguridad social. Pero la realidad es que la mayoría, el trabajar más años en un montón de tareas perjudica tu salud. Quizá vivas menos años por trabajar esos años. Pero el mundo va para ahí. ¿Qué haces con ese dato? Sí, el mundo va para ahí en ciertas tareas. En las tareas físicas el mundo no va para ahí. ¿Entendés? O sea, bueno, entonces
A lo que te referís, supongo yo, más es a la diferenciación o a la Bueno, especificidad. la diferenciación es muy básica. Se habla de 2 o 3 grupos de trabajo, cuando creo que hay muchos otros. Yo no me imagino una enfermera trabajando hasta los 65 años, por ejemplo. Quizá no veamos el desgaste que tiene. O quienes trabajan en salud mental, yo no los veo trabajando hasta los 65. Creo que no hay ese pormenorizado que por lo menos yo me quedé con las ganas de un debate un poco más profundo y no sacar una reforma que sí entiendo que es necesaria. Yo no estoy en contra de que haya una reforma de la seguridad social, sí estoy en contra de una reforma que sea solo jubilatoria, que solo vea parte del problema, que hoy requiere una solución, donde se amplía la cantidad de gente que va a ser parte de las AFAPs. Eso también es parte del debate. Las AFAPs siguen ganando. Si nosotros vemos lo que vuelca el BPS en AFAP, es más dinero que el BPS necesitaría para funcionar y no estar desfinanciado al año. Se cambiaron los porcentajes, ¿viste? Creo que también. Entonces, creo que hay muchísimos puntos del debate que uno los puede tocar por arriba, pero que hubieran requerido una mayor discusión de la sociedad, de quienes vamos a vivir estos efectos. Yo respeto muchísimo a los senadores que ayer estuvieron discutiendo esto, pero la mayoría de ellos se van a jubilar a los 60. O ya están jubilados, no sé, o con las particularidades de nuestros políticos, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Valeria, te dicen, el riesgo de no tener trabajo es permanente, no es actual. Y esa posibilidad siempre existe y no va a cambiar por la reforma. Sí, pero hoy podés trabajar hasta los 60, no hasta los 65. Y esa Podés es la diferencia. No, quedarte sin trabajo te puedes quedar en cualquier edad. No, O yo no hablo del quedarte sin trabajo. Yo te hablo de la posibilidad de seguir manteniendo tu trabajo a los 65 años. Ese es el problema. Otro mensaje que me parece que está bueno para sumar y debatir a la vuelta porque hay que hacer una pausa. Alguien dice por acá, cobrás de acuerdo a lo que aportás. Los últimos 25 años es más justo, ¿o no? Pensando en tu planteo. Porque, a ver, si al principio aportabas menos, es lo que aportaste menos. O sea, ¿por qué no observar ese menos cuando haces el prorrateo? Lo dejamos así planteado, lo discutimos a la vuelta. Ya venimos.